30 minutos, porque hoy tenemos un programa especial. Navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué andan las mentiras 2.0. Aún. El uso de la mentira, la manipulación de la información y la desinformación con fines políticos y militares es una práctica muy antigua. Sin embargo, en nuestra época, con el desarrollo de sofisticada tecnología aplicada a la distribución de la información, la amplificación de noticias falsas ha adquirido dimensiones que no solamente preocupan en el escenario venezolano, sino a nivel global. Hace unos meses, en este mismo espacio, también citamos el trabajo de Trend Micro titulado Fake News Machine, como los propagandistas abusan de Internet y manipulan al público. Consideramos importante recordar el mecanismo de funcionamiento de las noticias falsas como punto de partida para retomar este tema. Ellos proponen el llamado triángulo de la noticia falsa para ilustrar tres componentes esenciales. En primer lugar, la motivación. El propagandista de la noticia falsa conoce que difunde una mentira y lo hace a conciencia. Por otro lado, hace uso de herramientas y servicios que le permiten amplificar su mensaje. Y en el tercer lado de este triángulo nos encontramos a las redes sociales. Lo empírico ha sabido demostrar que el impacto de la noticia falsa no puede observarse como si se tratara de operaciones aisladas. La noticia falsa no es un fin en sí misma, es un medio a través del cual se pretende alcanzar ciertos objetivos. En el caso de la comunicación política, estos objetivos son variados y pueden ir desde el interés electoral hasta la modificación del ordenamiento político, social y jurídico de un país. Pero también existe un componente económico en los sitios web de noticias falsas. Vamos a poner, por ejemplo, uno que existe en Estados Unidos y que es conocido como The National Report. La efectividad de información falaz es tal que ellos reciben importantes cantidades de dinero con la apariencia de un medio de comunicación tradicional y contenidos que deambulan entre la sátira y lo creíble. Este sitio web ha atraído la inversión de agencias de publicidad. Su fundador, de hecho, le dijo a la BBC que algunas de sus noticias falsas les han dado hasta $10.000. Él dice: cuando damos en el clavo e impulsamos esas historias, ganamos miles de dólares. Esto evidencia que las noticias falsas, escritas así deliberadamente, se han convertido en un modelo de negocio. Luego de las elecciones en Estados Unidos, en el ámbito académico, se ha prestado mayor atención a los métodos de polarización, hiperpartidismo y construcción de mensajes políticos en redes sociales. De acuerdo con una serie de Oxford, los sitios web de noticias basura, y este término es acuñado por ellos, se caracterizan por información clara sobre los autores, editores y propietarios reales. En estos documentos se plantean que los sitios web de noticias basura carecen de responsabilidad y no publican correcciones en la información. Hacen un empleo de un lenguaje emocional, apelan a titulares engañosos, usan excesivamente las mayúsculas, apelan a generalizaciones y falacias, y en cuanto a la información publicada, omiten la verificación de los hechos. También falsifican fuentes o identidades de marca o estrategias de contenido estilístico. Yo no sé ustedes, pero yo he visto a medios de comunicación muy reputados utilizar todas esas técnicas. Hasta ahora, la mayor motivación para la creación, distribución y circulación de la desinformación en los entornos digitales se asocia a conflictos geopolíticos. La empresa Facebook, en el año 2017, difundió un informe sobre la distribución de noticias falsas en su plataforma. Ellos proponen entonces una nueva terminología para estudiar este fenómeno, distinguiendo las siguientes categorías. Ojo, insisto, esto lo dice
Facebook. Operaciones de información, que son acciones de comunicación en redes sociales ejecutadas por gobiernos o actores organizados no estatales que tienen por objetivo lograr un resultado estratégico o geopolítico y que para ello distorsionan los sentimientos políticos de las poblaciones que forman parte de una nación o de otros países. Seguimos citando a Facebook. Estas operaciones pueden utilizar una combinación de métodos como las noticias falsas, desinformación o redes de cuentas falsas, amplificadores falsos, que están destinados a manipular la opinión pública. Vamos a ver un ejemplo de lujo. The International Republican Institute, que es el Instituto Republicano Internacional que está vinculado al partido de gobierno de los Estados Unidos, el día 23 de enero difundió en su cuenta Twitter una imagen de una protesta opositora en Caracas. El tuit decía: manifestantes en Caracas se reunieron en las calles gritando ¿quiénes somos Venezuela? ¿Qué queremos? Libertad y tal. Aunque hubo efectivamente una marcha opositora el día 23, esta imagen empleada también sirvió para ilustrar un tuit previo emitido por el Pacific Council en junio del 2018. El post también de un blog de Wilson Center en septiembre de ese año y fue colgada en Wikipedia el 20 de mayo del 2017. Vaya que es rentable esta imagen a la que llegamos por un trabajo extraordinario que les recomiendo de Pascual Serrano. Digamos que este fue, pues, un desliz de los republicanos, así como fue un desliz decir que Irak tenía armas de destrucción masiva o llamar luchadores por la democracia a los rebeldes sirios que mutaron en el Daesh. La agencia de noticias Europa Press también cometió un gazapo muy similar al presentar una marcha de septiembre del año 2016 como si se tratara del acto del día 23 de enero del 2019. Estamos de ofertas de paparruchas en este 2019 y una periodista de CNN realizó una traducción del escrito de una pancarta que fue desplegada en el Consejo Permanente de la OEA. En esta pancarta los manifestantes exigían a los presentes no apoyar el golpe de Estado en Venezuela y sin embargo la compañera pues tiene una comprensión lectora del inglés mucho peor que la mía. Vamos a verlo. Justamente en el momento que va a hablar la representante de Perú y la cartulina dice, no, por favor, el OEA no apoye la dictadura de Maduro, se está tratando de llamar al orden. Posteriormente, el canal reconoció el yerro y ciertamente todos podemos cometer errores y rectificar es de humanos y bla, 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 pero ¿no son demasiados errores los que cometen cuando desinforman sobre Venezuela? Vamos a degustar una fake news monumental. Fernando del Rincón entrevistó al secretario de Estado de Puerto Rico, el señor Luis Rivera Marín. Estaban muy entusiasmados los dos. Vamos a ver el video. Oiga, qué gran ejemplo. Estoy yo maravillado. Le puedo decir, estoy erizado, se lo digo tal cual, de saber que ya llegó un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela. No le voy a preguntar, obviamente, ni a dónde llegó, ni a qué hora llegó, ni a dónde llegarían más. Pero la magnitud de lo que acaba de hacer Puerto Rico, de lo que acaba de hacer el gobernador, de lo que acaba de hacer usted, señor secretario, de lo que acaban de hacer los puertorriqueños, va mucho más allá. Las imágenes de hoy son contenedores bloqueando el tránsito terrestre en la frontera con Cúcuta. Y mientras se ocupaba el régimen de Maduro en acomodar contenedores en estas vías para evitar el paso de ayuda humanitaria, como decimos en mi país, le metieron el gol. Posteriormente, la autoridad aeronáutica venezolana desmintió esta paparrucha alusiva a la supuesta aeronave y tal. El INAC garantiza el control de tránsito aéreo en el cielo patrio, escribieron desde la cuenta Twitter institucional. Pero eso no se quedó allí, no, porque horas después el secretario Rivera Marín ofreció una exclusiva al canal de opositores de Miami, EBTV.
y empleando artificiosas metáforas, que sí, que no, que en barco, que en avión, que el transbordo, que si Godzilla salió del agua y la perolata, terminó aceptando que el avión no había llegado nunca a Venezuela. Dentro del ámbito de las noticias falsas, el informe emitido por Facebook propone como concepto incluir a todos aquellos artículos de noticias que se presentan como fácticos, pero que contienen declaraciones erróneas, tergiversadas, intencionalmente, por supuesto, para despertar pasiones o engañar. Insistimos, una de las características de origen de la noticia falsa es la intencionalidad. Vamos a poner un ejemplo. El día jueves, la agencia AFP publicó un tuit que decía: Estados Unidos revoca visas a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente creada por Maduro, entre paréntesis. Aunque efectivamente estaban informando sobre la revocación de las visas, la información sesgada deriva de la idea de que la ANC fue creada por Maduro y no electa a través del sufragio en unas elecciones en las que participaron 8.089.320 personas. Ese es el periodismo fútil que ha propiciado que la palabra posverdad defina a un año completo de nuestra historia. Facebook reconoce vertiente de manipulación que puede, cito, involucrar métodos más sutiles como operaciones de bandera falsa, aportar citas o historias que son inexactas a intermediarios inocentes o amplificar a sabiendas de que la información es sesgada o engañosa. Los objetivos de las personas que se especializan en difundir noticias falsas en Facebook, según este informe de la plataforma, son promover o denigrar de una causa, a menudo focalizándose en un problema específico que les sirve de gancho para explotar y amplificar el mensaje de acuerdo al público al que va dirigido, sembrar desconfianza en las instituciones políticas, confundir, enturbiar deliberadamente el discurso cívico y enfrentar a las facciones rivales entre sí o aumentar tensiones entre los partidarios de estos grupos o fracturar la base de apoyo de alguna de las partes. Digamos entonces que un señor que se autoproclama presidente podría aprovechar la atención de los medios para decir que su domicilio fue allanado por un cuerpo policial al que acusaba además de intimidar a su hija de 20 meses. Esto, por supuesto, era falso, pero la mentira vuela y la verdad va cojeando detrás de ella. Entonces, a la noticia del desmentido se le brindó la misma efusividad con la que se expuso la mentira. No. Vamos a ver este video. Estamos haciendo dicho reporte, no existen rastros de estos funcionarios, no existen rastros de estos funcionarios. Así que señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses. Que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa. Y salimos todos juntos, estoy seguro. Pregunta. Tratar de presidente interino, un impostor que violando la Constitución y las leyes se autoproclamó presidente de un país en desmedro de la democracia y por orden de la Casa Blanca, no es difundir sistemáticamente una mentira con una intencionalidad gebeliana y otorgarle una majestad de la que carece de acuerdo con los valores democráticos que los medios occidentales tanto dicen defender. Estas operaciones deliberadas y de gran magnitud son descritas por Rosa Miriam Elizalde de la siguiente manera. Los ingenuos que creen en la democracia digital han olvidado que la información no fluye en el vacío, sino en un espacio político que ya está ocupado, organizado y estructurado en términos de poder. Este tema tiene múltiples facetas. Una de sus características primordiales es que la noticia falsa en Internet
diseña especialmente para el usuario al que va dirigida, bien sea a través de un contenido que reafirma el punto de vista de esa persona o bien sea con la intención de socavar la percepción de un grupo social a través de la mentira y de la tergiversación. Las plataformas de redes sociales son el entorno ideal para estos agentes de polución porque precisamente el modelo de negocio de las redes sociales consiste en recaudar tanta información sobre nosotros, que los anunciantes pueden personalizar el mensaje que emiten, incluso pueden enviar anuncios que solo serán visibles para un determinado perfil de usuario. Claire Wardell es directora del proyecto First Draft. Hoy hemos sido especialmente cuidadosos de buscar fuentes, si no contrarias al chavismo, al menos que no guarden ningún tipo de relación con nosotros. Pues bien, ella explica cómo se avanza en la propagación de la noticia falsa. Las redes sociales permiten que los átomos de propaganda se dirijan directamente a los usuarios que tienen más probabilidades de aceptar y compartir un mensaje en particular. Vamos a ver este video. Era una pick-up blanca y eran dos tipos que quisieron subir a la niña. Trataban de secuestrar a mis sobrinitos, a los hijos de mi hermano. Resulta ser que se están robando niños. Incluso ha habido niños que se los han quitado a las mamás de los brazos. Trataban de secuestrar a mis sobrinitos. Una vez que sin darse cuenta comparten un artículo, una imagen, un video, un meme engañoso o fabricado, la siguiente persona que lo vea en su canal social probablemente confíe en el póster original y lo comparta. Estos átomos se disipan por el ecosistema de información a muchísima velocidad porque la gente pues confía en las personas que forman parte de su entorno cercano y le otorgan credibilidad a la información sin contrastarla. Adicionalmente, para la difusión de contenidos políticos, también están los bots o los algoritmos computacionales que buscan fabricar la ilusión de un falso consenso en la opinión pública, intoxicando al entorno digital. Philip Howard, Samuel Butley y Ryan Kalloch son los autores de un estudio sobre el impacto de los bots en la comunicación política de las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. De acuerdo con su análisis, los bots pueden tener un impacto político no tanto al cambiar la opinión de los votantes, sino al atacar a personas, a periodistas o desacreditar a los líderes políticos, especialmente si esas figuras públicas son mujeres. Además, las campañas políticas dirigidas por bots tienden a provenir de partidos políticos que son muy radicales y tienden también a amplificar mensajes negativos. Otro aspecto de interés, continuando con el tema de la personalización excesiva, ¿no? Los buscadores, los servicios de internet, las redes sociales, todo el mundo digital está diseñado para aportarnos información que se parezca a nosotros. A este fenómeno Eli Pariser le llamó el filtro burbuja. Un filtro burbuja es el resultado de una búsqueda personalizada en Google, por ejemplo, en donde los algoritmos seleccionan a través de predicciones la información que al usuario le gustaría ver basado en la información acerca de él mismo, en base a su localización o el historial de búsqueda, a elementos a los que le ha dado clic en el pasado, etcétera. Y en consecuencia los usuarios reciben información que se ajusta a su perfil, pero al mismo tiempo entonces se alejan de la información que no coincide con sus puntos de vista, aislándolos efectivamente en burbujas ideológicas y culturales propias del usuario. En lo político esto implica una supresión del debate y de la diversidad y las personas son más vulnerables a recibir información sesgada que proviene de determinados medios. Y de los medios de comunicación también, ¿no? Según la académica Dana Boyd, nos encontramos ante una guerra de información y los medios se han convertido en un peón dentro de un gran juego de ajedrez. Pero veamos más detenidamente.
¿Realmente estábamos en una guerra de información? Las tropas cibernéticas existen y se conforman en equipos que pueden provenir de distintos ámbitos. Pueden ser gubernamentales, militares o de partidos políticos, cuyo objetivo es manipular la opinión pública en redes sociales. De hecho, el señor Barack Obama, a través de la orden ejecutiva 13.721, creó el Global Engagement Center en el año 2016. Al año siguiente, el Congreso, a través de la National Defense Authorization Act, definió su misión, que es liderar, sincronizar y coordinar los esfuerzos del gobierno federal para reconocer, comprender, exponer y contrarrestar los esfuerzos de propaganda y desinformación estatales y no estatales dirigidos a socavar los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos asegura que esta institución aprovecha la ciencia de datos, las tecnologías de publicidad de vanguardia y los mejores talentos del sector privado para distribuir los mensajes diseñados desde sus laboratorios y que son distribuidos en múltiples plataformas, incluyendo redes sociales, televisión satelital, radio, cine e impresos. Estas operaciones de información no actúan a nivel cognitivo, sino emocional. No apelan a los argumentos, sino a las emociones, las burbujas, la polarización y toda la contaminación actuando en los entornos digitales, que son fundamentalmente sociales, van estructurando subculturas que se agrupan en línea. Aunque los estudios en América Latina sobre el comportamiento de las subculturas políticas web son todavía una materia pendiente, luego de las elecciones presidenciales del 2016, Alice Marwick y Rebecca Lewis estudiaron las subculturas de derecha que se están imponiendo en el entorno digital estadounidense. Algunos rasgos los podemos reconocer en nuestro ámbito, con adaptaciones locales. Por ejemplo, el uso de un lenguaje excesivamente ofensivo, el deseo de generar un impacto emocional, un manejo consciente también de la ambigüedad dentro de la cual, sin una declaración aclaratoria del autor, no es fácilmente perceptible si el emisor es un extremista auténtico o se trata de un contenido que parodia el extremismo. También la organización de brigadas de acción que atacan a personas específicas, el culto a un pasado supuestamente ideal, el culto a la masculinidad y la misoginia, hostilidad en el debate, y muchos de estos perfiles que caen en esta conscientes de lo que están haciendo, pero otros no tanto, sino que se tratan más bien de personas manipuladas en sus emociones. Andrew King, en su libro Internet no es la respuesta, plantea que la emoción que se propaga con mayor facilidad en redes sociales es la ira, seguida por mucha distancia de la alegría. Somos más propensos a compartir indignación con extraños que emociones positivas. Esta ira beneficia a los operadores políticos que promueven la violencia y forma parte también de la estrategia de desinformación que utilizan en la web. Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy, donde niños desde 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacados de sus hogares, bueno, la ONU dijo que en un día hubo récord mundial de detenciones, amenazados, incluso con excesos de orden sexual. Eso es lo que hoy se está produciendo en Venezuela y por eso Nicolás Maduro tiene que entender que esto no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. Señores, esto es muy distinto a lo que vivimos en el 2017 y yo quiero insistir, totalmente. Es muy distinto. Los venezolanos no nos tienen que explicar, es distinto porque hoy la comunidad internacional, los valores relevantes. Está rodando una información de forma viral acerca del presunto secuestro de adolescentes que supuestamente el FAES, grupos militares, se montan y por cierto que esto lo publicó, por eso es que ha tenido tanta importancia, porque es un diputado, es Américo de Gracia el que lo está divulgando en sus redes sociales. Supuestamente se montan grupos militares en los autobuses, bajan niños, adolescentes, quiero decir, de 14, 15 años,
y se los llevan secuestrados. Quiero hablarles con responsabilidad con respecto a esto. Hasta ahora no he podido localizar a una madre, a un padre que haga la denuncia acerca del secuestro de su hijo. Hasta que un padre lo diga, el mío se lo llevaron y no sé dónde está. Señores, vamos a parar esto que está distrayendo la atención, porque realmente no he conseguido evidencias, no se han conseguido evidencias de que esto sea cierto. Cuando se aborda el fenómeno de la noticia falsa, no se puede esquivar la crítica a los medios de comunicación social. La falta de rigor, el respaldo que las agencias internacionales brindan a las invasiones e intervenciones en el mundo, desplazando el oficio del periodismo hacia la dramaturgia, la descarnada tendencia de los medios a ser instrumento de las élites corporativas, ha desangrado lentamente a la credibilidad. Un escrutinio ligero de los medios nos permite demostrar grandes fábricas de noticias falsas que son redes de manipulación y desinformación. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.